Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cómo ejercer autoridad? Y vemos hoy, lo hemos visto siempre, pero hoy en día es peor porque dice la palabra de Dios que la maldad se multiplicará para los últimos tiempos. Y hemos visto que estamos en los últimos tiempos y hemos explicado los últimos tiempos de qué. Estamos en los últimos tiempos para llegar a la última semana de la semana 70 de Daniel, explicada sobre el proceso para el pueblo de Israel. Estamos en los últimos tiempos para que la iglesia sea arrebatada y pueda venir los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, donde vendrá un juicio y es parte del proceso o el programa de Dios para el pueblo de Israel, pero también para el pecado del mundo. ¿Y cómo ejercer autoridad? Hoy en día vemos cómo está nuestro país con estos paros, con estas peleas, con ver que ya nadie respeta a un policía, independientemente que salgan tantas cosas que violan, que matan, que abusan de su autoridad, lo cual cada quien tendremos que dar cuenta a Dios. Pero la Biblia no nos manda a desobedecer autoridades, solamente nos da unos puntos específicos en los cuales podemos desobedecer una autoridad, y si hoy nos da el tiempo lo vamos a estudiar, si no el día de mañana. Pero Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona, aquí te incluye a ti y a mí también, toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuáles son las autoridades superiores? Todos. Un padre, un profesor, un alcalde, un presidente, un pastor, un líder, todo el que sea una autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. El que resiste a una autoridad, para explicarlo, el que se opone a cuando la autoridad demanda una orden, está oponiéndose directamente a Dios. Continúo leyendo el versículo 2 y dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nosotros vivimos hoy en día bajo un espíritu de rebeldía terrible, grande, que va en aumento. Vemos cómo el agente de tránsito para porque se pasó en un semáforo en rojo, y hoy en día se bajan, golpean al policía y no están de acuerdo con un parte. Vemos cómo pueden llegar a parar una fiesta a unos policías y la gente con licor no les gusta y los agrede a golpes. Vemos también en casos como las autoridades abusan de esto, pero este es otro caso de cuando ellos abusan de la autoridad. Hoy me quiero enfocar es en el sometimiento a las autoridades, porque yo no me someto con respecto a lo que la autoridad haga, sino con respecto a lo que Dios demanda de mí. Ahora, ¿hasta qué punto puedo obedecer? Es lo que vamos a tratar de, si alcanzamos a verlo hoy. Pero estamos en un espíritu de rebeldía, y todos sé que algunos lo están haciendo de una manera correcta, de marchar por nuestro país porque no apliquen leyes injustas, y hasta ahí está bien. Lo malo es utilizar la fuerza y nuestra forma de creer en una manera equivocada para obligar a las autoridades a que cambien su opinión, por más mala que sea. Obviamente el mundo no va a entender que primero está Dios, porque lo que primero deberíamos hacer es doblar nuestra rodilla y orar a nuestro Padre para que estorbe y confunda todo espíritu de maldad en este mundo, porque aún está el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y dentro de nuestras vidas, que es lo que detiene la obra de Satanás, y que es lo que dice la palabra también, que detiene
la venida del anticristo. Pero como el mundo no tiene oración, entonces busca en sus propios modos, en su fuerza, tratar de hacer justicia, lo cual es incorrecto, porque no es lo que Dios nos enseña. Y juzgamos las autoridades, y yo también lo he juzgado, diciendo cómo gobiernan mal el país, qué leyes injustas, les quedó grande, no cumplieron lo que prometieron, cantidad de cosas, pero quiero que lo veamos más profundo, cómo nosotros juzgamos algo que nosotros mismos tampoco cumplimos. Porque en muchas casas hay mucho caos terrible y no hemos solucionado el caos en casa y pretendemos nosotros solucionar el caos del país. La palabra de Dios nos dice que los esposos se deben someter a Cristo. No sé si eso suceda. Que las esposas se deben someter o sujetar a los esposos, pero como los esposos se sujetan a Cristo. Que los hijos se deben sujetar a los padres. Que las personas se deben sujetar o someter a las autoridades civiles. Pero si nos damos cuenta, muchas veces esto no sucede. Y todo empieza desde arriba, porque nosotros no estamos sujetos a Dios. Queremos que las esposas se sujeten al esposo, pero el esposo no se sujeta a Cristo. Y siempre va a haber como una justificación. Es que tú no haces, yo por eso no hago. Los hijos no se sujetan a los padres. Ve uno mucha rebeldía de los hijos hacia los padres. Mucha rebeldía de personas hacia jefes, hacia maestros, hacia cualquier autoridad. Y si nosotros no nos sujetamos a las pocas autoridades que tenemos, ¿cómo podemos o con qué autoridad o con qué cara podemos criticar un gobierno, un país o unas directrices que, aunque mal hechas, no nos justifican para nosotros tratar de arreglar lo que nosotros en nuestras vidas no hacemos? Autoridad. ¿Qué es autoridad? Se define autoridad, digamos, en una empresa o trabajo como la facultad de mandar y la obligación correcta de ser obedecido por otros. Una definición más completa sería la facultad para tomar decisiones que produzcan efectos. La autoridad se define como una potestad o facultad para realizar algo. Eso es una autoridad. Ahora, ¿cómo ejercer autoridad? Espiritualmente esta palabra cambia un poco, autoridad, porque espiritualmente es la delegación del poder de Dios en sus hijos para que obren de acuerdo a su propósito en obediencia. Esto ya cambia las cosas. Por eso es que la autoridad es mal utilizada por el hombre cuando no tiene a Cristo en su corazón. Porque la autoridad Dios nos la dio fue para obrar de acuerdo a su propósito, pero en obediencia. ¿Ves dónde está la falla? En el griego esta palabra significa autoridad exousia. Es un poder de gobernar, es una habilidad para sojuzgar, es un derecho de ejercer poder. Porque no hay autoridad si el poder no es delegado. Ahora, el poder ya fue delegado porque Dios dio el poder y la autoridad a la iglesia, a todos sus hijos, a todos los que nacimos de nuevo, a todos los que lo aceptamos como Señor y Salvador, a todos los que creemos en Él, a todos los que nos dejamos guiar por Él, a todos los que nos reunimos y lo adoramos juntos en coinonía, nos congregamos y exaltamos su nombre y aprendemos de su palabra y crecemos cada día a la estatura del varón perfecto. Ya nos fue delegada la autoridad. Ahora, ¿cómo ejercer esa autoridad? Para ejercerla es necesario estar bajo autoridad. Quiere decir que la autoridad que Dios nos ha dado, tú y yo nunca la podremos ejercer si no continuamos bajo la autoridad de Dios. La base principal de una persona para que pueda ejercer su autoridad es la relación que tiene con Cristo. Es el crédito o fe que se da a un creyente en cuanto a la unción de Dios sobre su vida, en cuanto a su conocimiento de Dios, en cuanto a su conocimiento de su palabra,
en cuanto a cómo lleva su vida de consagración. Porque todo esto es que respalda esa autoridad. No puedo ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. Entonces, ¿cómo ejercer autoridad? Teniendo una relación con Cristo. Si no me aparto, si obedezco lo que Dios dice. Esa es la forma correcta. Por eso es que el mundo ejerce su autoridad de forma equivocada, porque lo hace a través de fuerza. Y la palabra de Dios me dice que no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Si todos dobláramos rodilla en este mundo sería diferente. Pero estamos en un mundo caído, donde el porcentaje más alto lo está haciendo en sus fuerzas y dejándose gobernar por Satanás y haciendo cosas que no son. Sabemos que este mundo lo gobierna el maligno. Pero la iglesia está orando para que podamos vivir quieta y reposadamente, como dice su palabra en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Dice que debemos orar por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Eso es lo que Dios nos manda hacer por nuestras autoridades, orad por ellas. Es muy difícil, pero es lo que Dios nos manda. Así que, con esta perspectiva, oremos y entendamos el cómo ejercer autoridad, y es solamente estando sujetos a la autoridad principal, la cual es Jesucristo. Amado Dios, amado Padre Celestial, Papito lindo, en esta mañana entramos a ti dándote gracias. Gracias por enseñarnos, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas muchos principios y entramos un poquitico mirando acerca de la autoridad y tiene tantas cosas que aprender, Señor. Porque no con esto estoy diciendo que debemos obedecer a las autoridades en todo, y lo veremos más adelante, cuando decir no a las autoridades. Pero nos mandas a orar por ellas y nos mandas a sujetarnos y nos mandas a someternos a las autoridades, porque el que no se somete a ti, Dios. Papá lindo, oramos por nuestro país, oramos por nuestra ciudad, oramos por este mundo. Confesamos con nuestra boca, Dios, que los mejores días están por venir. Confesamos con nuestra boca, bendito Dios, que tu poder se manifiesta grandemente, que tu gloria se manifiesta en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro mundo. Que podremos ver días buenos, Dios, antes de tu venida. Y que esto nos ayuda a entender la importancia de someternos y sujetarnos en casa. Porque si casa es un campo de batalla, ¿con qué autoridad estamos nosotros juzgando en nuestro país y nuestra ciudad si ni siquiera somos capaces de gobernar 4 o 5 personas? ¿Cómo gobernaremos millones? Es muy fácil juzgar, es muy fácil decir lo que nosotros haríamos si estuviésemos allí, pero la pregunta es: ¿por qué nos quedó grande entre los pocos de nuestra casa? Ayúdanos, papá lindo, en nuestro hogar, que tu paz esté, bendito Dios, que podamos orar unos por los otros, que podamos vivir sujetos a ti, mi Rey, porque así mismo podremos ejercer tu exousia, tu poder, tu autoridad. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, y dejamos esta mañana orando y creyendo en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande